Yo te voy a hacer, yo voy a arrancar con una pregunta que es como un denominador para todos los ciudadanos de la ciudad, que lo tocaste ahí por arriba, pero quería que quede claro para el vecino de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que cuando le dan un terreno, ¿cuánto es el tiempo que vos lo dijiste, para que quede claro, que pueda tener su gas en su domicilio? Que no es simplemente tener el uso de la tierra, sino que lleva unos pasos a seguir. Nombraste mensura, nombraste el proyecto, pero ¿podías explayarte un poquito más, Paula, en ese tema? Porque es de interés general para el ciudadano de la ciudad o cualquier localidad. Bien, yo en este caso, si alguno de mis colegas se quiere sumar, ellos también lo tienen tan aceitado como yo, alguno quiere responder, si no, bueno, con gusto lo voy a responder, pero bueno, no sé si por ahí Héctor, que también trabaja en la temática, Juan, se animan a sumarse a la... Sí, buenas tardes. Héctor Tinjalo Hola por acá. Héctor. Para que ¿Cómo les ustedes va? sepan, Héctor se encuentra trabajando en Santa Cruz, en la represa, haciendo electricidad incluso. Así que bueno, Héctor, tráeme fotos de allá del avance de la obra, ¿eh? Te dejo para que hagas tu exposición. Sí, confirmo lo que se dijo en la exposición sobre los 2 años que lleva hacer un trámite o más. A veces cuando no hay gas en los barrios, también depende mucho de la voluntad política de turno, y bueno, de la plata que haya para invertir. Eh, Después con el tema de pedir a las redes para la casa, tienen que ser siempre un barrio, porque si no, si es particular, es muy difícil, no te van a hacer una red de media, salvo que pongas muchísimo dinero. Pero bueno, el acceder al servicio no es tan sencillo. Y los tiempos son así como se dijeron: 2 años para hacer una mensura, 1 año hasta que lo firma Rawson. Después ven la factibilidad. Camusi también ve la factibilidad. Por lo general, Camusi hace muchos años que no hace ninguna obra, entonces siempre depende de la municipalidad y bueno, de la buena voluntad de algún dirigente. Eso pasa en Comodoro y bueno, en muchos lados del país igual, ¿no? No ha cambiado nada eso. Y después el propietario, si ya tienen la red de media distribuida en las calles, después para pedir la conexión, hace un par de años no se hacía, lo hacía una empresa tercerizada, que era la conexión al Caño Mayor. Lo hacían empresas tercerizadas, pero bueno, hubo un tema ahí con el tema de los matriculados también, que podían acceder a hacer la intervención, pero bueno, en mi caso no lo hago porque es de alto riesgo, es de media presión y no, si pasa algo la distribuidora no se hace cargo, entonces es algo de mucho riesgo. Una vez que tenés, puedes pedir el certificado de número de puerta, que es legalmente el certificado que te da la municipalidad para que te avala que vos sos propietario de ese local, o tenés alguna documentación presentada en la municipalidad como asignada o preasignada. Con ese papel es la única forma de comenzar un trámite en Camusi. Sin ese papel no avanza. Esa es la forma que se hace actualmente. No sé si fui claro, pero es más técnico lo mío, no soy muy bueno hablando. Gracias, Héctor. Ahí vi que Juan prendió la cámara, por ahí quiere aportar alguna información. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va a todo? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, ¿Sí? sí, se escucha. Sí, un poquito para ver otra parte, ¿no es cierto? O sea, siempre estábamos hablando en un lugar, en un lote que no tiene nada, digamos, que ni siquiera tiene mensura, más o menos los plazos serían eso. Correcto, correcto. Como para clarificar un poco el tema, en un lote, vos preguntabas cuánto tarda más o menos un trámite. Sí, porque En un barrio. generalmente Sí. el vecino quiere tener gas y cree que es un trámite que le va a tardar un mes y todavía el ciudadano no sabe que lleva mucho tiempo y que intervienen distintos organismos para llegar al servicio. Por eso hago esta pregunta para que quede claro cuáles son en tiempo, a través, no es en un año, sino muchos años, para tener el acceso al gas. Sí, hay distintas
distintas circunstancias, digamos, porque, por ejemplo, para un lote que no tiene nada, digamos, que apenas tiene mensura o inclusive que falta mensurar, el tiempo sí son larguísimos, ¿también? Ni hablar si no tiene red, que más o menos lo que hablaban recién. Con respecto a un lote, por ejemplo, que ya tiene red de gas por la vereda, un lote común, digamos, un usuario que diga, mi vecino tiene gas, yo quiero tener gas, tengo frío y dentro de, te puede apurar, yo le hablo como, yo soy matriculado, ¿no es cierto? Primero que nada, le hablo desde el punto de vista del matriculado. Un vecino que tiene otro vecino que tiene gas, que tiene el nicho puesto y él no tiene nada, o sea que está entre vecinos que tienen gas, digamos, pasa la red por el frente de su domicilio, es diferente porque, por ejemplo, ese vecino primero, obviamente que hay que verificar toda la documentación catastral para ver, primero que sea propietario, ¿está bien? Porque Camusi le da gas, o la distribuidora le da gas a un propietario, ¿está bien? No a un inquilino, por ejemplo, ¿está bien? Pero primero tiene que verificar toda la parte catastral. Y si tiene red en el frente del domicilio, más o menos los tiempos para redondear, digamos, pueden llegar a ser 90 días, ¿está bien? Como decía Paulo al principio, en una de las primeras exposiciones, tardan 30 días hasta que uno hace la solicitud de factibilidad y recién ahí puede empezar a hacer algo, ¿está bien? Supongamos que un usuario tenga los materiales o pueda acceder a los materiales y quiera empezar ya. No se puede empezar sin autorización por parte de la distribuidora, ¿está bien? Y para eso se hace la factibilidad. La distribuidora tiene que verificar efectivamente si el gas está disponible frente a su domicilio y ese trámite inicial tarda 30 días, ¿está bien? Una vez que está aprobado esa factibilidad, recién ahí está autorizado legalmente para empezar la obra, para empezar a arrojar cañería, para empezar a comprar cañería, ¿está bien? Para empezar a comprar cañería, porque uno hasta que no tenga esa habilitación, no puede decirle al usuario, comprar este listado de materiales, porque si no, capaz que Camusi se lo rechaza y queda con una compra que inclusive para algún tipo de material, como lo que se está usando actualmente, cañería en termofusión, que es lo más actual, eso tiene un vencimiento, ¿está bien? Un vencimiento y no puede quedarse 2 años, por ejemplo, con una cañería comprada, siendo que hasta dentro de 2 años o 3 años recién va a tener, va a poder acceder al servicio. Entonces, bueno, pasa por un montón de etapas, ¿está bien? Hay 3 etapas que son fundamentales, que se tiene que ir respetando, con sus debidos plazos legales que, como mostraba Paula, 30 días para la factibilidad, y una vez que está aprobado esa factibilidad, se puede empezar la obra. La segunda etapa sería realizar la obra y legalmente sería pedir una inspección parcial de cañería, ¿está bien? En esa segunda etapa, la obra ya está realizada, ¿está bien? Se solicita ante la distribuidora una inspección parcial de cañería, se inspecciona la obra, si está todo bien, se pueden tapar las cañerías y en una tercera etapa se colocan todos los artefactos, se solicita como última etapa el final de obra, ¿está bien? En ese final de obra tiene que estar todo conectado, todos los artefactos conectados, toda la rejilla de ventilación instalada, tiene que estar hecha la prueba de hermeticidad, ¿está bien? No tiene que haber ninguna deficiencia de instalación, tiene que ser una obra inspeccionada, y para esta última etapa estaríamos hablando ya cerca de los 90 días, ¿está bien? ¿Está bien? En el caso siempre estoy hablando de que un lote tenga gas por enfrente de la vereda, ¿está bien? Si no, se caería en los plazos ya de 1 año, 2 años, y dependiendo si tiene red, no tiene red. Entonces, más o menos, un poco para clarificar esa parte, no es que todas las instalaciones tardan 2 años, las instalaciones con gas en el frente del domicilio tardan más o menos, si va todo bien, y el matriculador responsable, y el propietario también es responsable, porque hay casos también de que el propietario en algún momento de la obra para, porque no tiene plata, o para porque no le gustó el matriculado y quiere cambiar. Entonces, ahí es donde se empieza a demorar todo un poco más. Pero si todo va bien como tiene que ser, la obra más o menos tarda eso, 90 días. Como máximo 90 días debería tener gas, debería poder poner la pava arriba del hornallo, ¿está bien? Esos más o menos son los plazos. 3 etapas: factibilidad,
parcial de cañería y final de obra, y ahí se terminaría también. Esas más o menos son para clarificar un poco las etapas en el caso de que tenga gas. Y otra cosa que quería aclarar, y lo que hablaba Paula dentro de la charla, es que en el caso de que no tenga, que el usuario tenga que necesite gas y tenga que hacer una extensión de red, o sea, la red llega hasta, por ejemplo, no sé, la mitad de la cuadra o a 100 metros y tenga que traer red hasta su domicilio, como decía Pablo, el usuario se tiene que hacer cargo de ese costo, ¿está bien? Se tiene que hacer cargo de ese costo, pagar una empresa matriculada, hacer la extensión de red, pagar la extensión de red por pura cuenta propia, después hacer la cesión de la red a Camusi se beneficia porque, digamos, toda esa obra pasaría a ser parte de su capital y al usuario le devuelven contra factura el gasto que le generó esa extensión de red. Y eso es una de las cosas que yo también en una de las tantas charlas le he planteado, inclusive en las charlas las 8 charlas que hubieran del CEARI, de que en realidad la devolución de esa plata que puso el usuario debería devolverse contra consumo, no contra valor de factura, porque la factura aumenta cada 3, 4 meses, cada 6 meses, y después uno termina poniendo plata, no termina recuperando lo que realmente puso. Así, bueno, esas dos acotaciones que quería hacer en función, digamos, de la pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en tener un nuevo usuario? Bien, Gracias. muy bien, Juan, impecable. La próxima pregunta le toca responder acá al amigo Aldo. No sé si hay más preguntas. En el chat creo que hay alguna pregunta, Nelson, no sé si la estás leyendo. Acá voy a exponer la pregunta. ¿La red la debe pagar el frentista si no existe la red de gas? ¿La construcción será abonada por el propietario? Si es un lote al final de una manzana y la red se encuentra en la esquina opuesta, ¿quién debe pagar la trayectoria para enfrente a los lotes sin ocupar? ¿Cuál es el costo de la red, por ejemplo, 80 metros del interior, digamos? La pregunta anterior. 80 metros lineales del Sí, frentista sería, exacto, es lo que exacto. quieren preguntar. Entiendo la pregunta. Bueno, como bien explicó acá Juan, él hizo una buena explicación del tema de realizar una red. Aldo, ¿querés tomar y responder algo de todo lo que estamos hablando? Sí, algo, hola, algo sobre lo que estaba comentando Juan. Sí, eso en realidad, o sea, hace años, ya de cuando estaba GAD del Estado, eh, las redes nunca las hizo, digamos, ni GAD del Estado, ni cuando se traspasó a Camusi. Siempre las extensiones de redes siempre fueron a costa del propietario. Nunca se hicieron redes, eh, eh, o sea, nunca hicieron redes ni cuando estaba, como dije, ni cuando estaba acá del Estado, ni cuando se traspasó a Camusi. Siempre fue solventada por el propietario y después se devolvía, algunas veces se devolvía, como dijo Juan, no en consumo, sino por contrafactura, y bueno, eso es un tema también que habría que verlo, porque como dijo él, las facturas aumentan y los consumos no representan la inversión que hizo el propietario. No, quería acotar eso nada más, y bueno, lo único que puede estar cubierto, digamos, cuando uno no tiene una red enfrente de la casa, si tiene todos los otros, o sea, si tiene todos los papeles al día, digamos, en la municipalidad, que tenga mensura o derecho ocupante, uno puede realizar la obra, pero lo único que puede presentar es una parcial de cañería. Con eso no estaríamos cubriendo tanto el usuario como el matriculado, de que, por ejemplo, si se usan caños de termofusión que tienen realmente un vencimiento de 2 años, en ese sentido se está cubriendo al usuario
de que no tenga que realizar otra vez de nuevo la obra porque se le vence el material. O sea, con la parcial de cañerías, en ese sentido, lo está favoreciendo al usuario en ese sentido. Digamos que, por supuesto, después en la contestación que te da Camusi, dice sin red. Entonces hay que esperar a un futuro próximo o cuando se realice la obra para presentar la final de obra. Pero por lo menos la obra, si él quiere seguir avanzando con la construcción de la casa, por ejemplo, la instalación la puede hacer normalmente hasta la parcial de cañería. Con eso se cubre que la pueda cubrir y terminar toda la obra y no dejar la cañería destapada por no sé cuántos años o cuando se hiciera la red. Eso es lo malo que quería acotar. No tengo ninguna, bueno, el costo no sé porque eso habría que verlo con una empresa que se dedica realmente a hacer extensión de red. No tengo realmente en este momento cuánto sería el costo lineal. Muchas gracias, Aldo. Yo voy a acompañar lo que vos explicaste, diciendo que les mostré las actas de transferencia, en particular la número 27, donde cuando se hace la transferencia, como bien dijo acá el compañero Aldo, de gas del Estado a la distribuidora, obliga a las distribuidoras a hacer inversiones. Hacer inversiones es que el caño de gas lo debería pagar la distribuidora. Incluso los medidores lo debe proveer la distribuidora y toda la logística, inspectores, oficinas, papeles, formularios, camionetas también. De eso se trata cuando decimos que se deben hacer inversiones. Acá Sonia está levantando la mano. Quería hablar, sí. A ver, ¿la habilitamos? Ahí se habilita ella, Sonia. Te habilitas el micrófono y ahí adelante. Mi consulta es la siguiente, ¿no? Suponiendo no, tenemos un terreno, por ejemplo, los kilómetros, digamos, kilómetro 12. Sé que en ese lugar que está solamente el terreno pelado, digamos. En el caso que yo quisiera construir algo, y suponte que yo quisiera pedir el gas, el tiempo que ustedes dicen que me van a tardar, digamos, a demorar más de 2 años o quizás más, depende si llega todo la conexión o la red de gas de ahí. Mientras tanto, suponte que yo, no sé, decido edificar en 2 años, recién tendré, digamos, gas en el domicilio, no sé, dentro de 5 años más o dentro de 10 años más, siempre y cuando, bueno, llegue la red cerca por ahí, no. Porque tengo entendido que no hay red de gas, no tienen. No sé sí, si lo importante a definir, Sonia, es si vos tenés mensura o no. Porque el primer plazo que hay que cubrir, y como bien explicó Juan, es tener la mensura del terreno. Y ese trámite solito, vos contratás a una agrimensora, la agrimensora hace su carpeta técnica, lo sé porque desarrollo funciones ahí en el colegio que hasta hace poquito era incluso el de agrimensores, ahora ellos tienen su colegio propio, pero la medición más corta de que una mensura salga aprobada es de 2 años. Eso es un trámite que se realiza en la provincia, en Rawson, y depende de ellos. O sea, antes no conozco ningún otro dato. O sea que si vos te pensás ir a vivir a tu terreno, arranca ahora, tipo para pasar y sortear todos estos tiempos que te explicamos, no deja de ser inferiores a mínimo 2 años y 7 meses, por decir algo perfecto, calculado, ¿sí? Y en realidad acá estamos respondiendo por los tiempos del otro, porque vos date cuenta que son tiempos que afectan a los agrimensores, tiempo que debe responder la distribuidora, las empresas que hacen redes. Entonces nosotros desde acá estamos aportando nuestra experiencia y somos los últimos en intervenir, ¿no? Otra consulta que hacían en el chat y que te va a también servir a vos, Sonia, tiene que ver con el costo aproximado de las redes de gas externas. Eso se mide por costo por metro lineal. Como bien dijo acá Aldo, nosotros no somos tampoco empresas externas, trabajamos de la línea municipal hacia adentro. Pero hasta el año pasado el metro lineal andaba
en 3.000, 4.000, 5.000 pesos. O sea, hoy afectémosle a la inflación, lo podemos llegar a multiplicar y estará en 10.000 pesos el metro lineal. O sea que si vos tenés que cruzar 10 metros de tu terreno, dimensión mínima, 10 metros, estás en 100.000 pesos la red externa de gas. A partir de ahí le tenés que sumar todos los costos que tenés con la instalación interna. ¿Me hago Imposible. entender? O sea que imposible. Sí, si Ahora vas... yo pregunto, si vos, por ejemplo, adquirís el terreno y este terreno te dice que viene con los servicios, o sea, servicio de luz, agua y gas, ¿se hace el mismo procedimiento? Si dice que tiene red de gas vereda afuera, primero Sí. tenés que chequear que esa red haya sido transferida a la distribuidora. Porque si no, solo en ese tiempo tenés 6 meses de espera. Tipo, la empresa hace la red, pero todavía nunca hizo la transferencia. Acá corríjanme, colegas, los que están acá conectados, ¿no? Pero tenés ese tiempo de transferencia en espera. A partir de allí tenés el tiempo que te demanda hacer tu carpeta técnica al contratar un matriculado de gas, como explicó bien prolijito Juan, y todos los tiempos que son la primera diapositiva que mostré, ¿viste? La que decía plazos reglamentarios de la distribuidora, que después si querés me escribís al mail y te la comparto, y ahí vas a tener todos los tiempos que te van a afectar para habilitar tu instalación de gas. Y después, por ejemplo, bueno, mi otra pregunta es referido, por ejemplo, a los terrenos que te da municipalidad. O sea, son esos terrenos que son expedientes, que te dan Sí, con derecho de ocupante. Eso. ¿Eso también sufre la misma modalidad, digamos, en el caso que... No, porque no está dentro de lo que puede hacer la distribuidora, otorgarles un proyecto de red, porque para eso se necesita tener la mensura. Es el tema que yo mencioné que hablamos con Otar Macharasvili, el viceintendente, que nos consultaba el tema, ¿qué se podía hacer? Nada, porque el paso 1, el papel número 1 que te pide la distribuidora es la mensura de tu terreno. Es el paso número 1. Sí. O sea que esas personas nunca van a tener gas, digamos, de acá a un determinado tiempo. Nunca no, todo depende de cuánto se muevan, del profesional agrimensor que contrates, de cuánto se mueva, perseguir a ese profesional para que se mueva y apure las cosas en la provincia. Y ahí es donde te explicaba que mínimo se tardan 2 años. Y ese, por ejemplo, suponte que eso sea una manzana, no sé, una manzana que tenga 10, digamos, 10 familias, ¿no? Y con solamente tener una familia, digamos, que es la que quiere, está en condiciones de conectar el gas ahí, ¿se puede hacer o tiene que ser, digamos, todo ese grupo familiar que va a vivir en ese lote, digamos, o sea, en esa manzana? No sé si me explico. Entiendo que es repito tu pregunta para vos me decís si es así o no. Es una manzana que tiene 10 lotes frentistas, ustedes se juntan, entre todos pagan la red externa de gas, entonces el caño existe y está tirado en la vereda, y la pregunta es, ¿el primero cuándo se puede conectar y si puede? ¿Sí? Claro. Si la red de gas externa está aprobada, porque nosotros hoy te contamos todo lo que tiene que ver con una instalación interna, ¿no? Pero lo mismo, muy parecido y a veces bastante más exigido, sufren las empresas de redes externas que yo hoy te contaba, que algunos tienen capacidad de empresa para hacer de 1 a 4 o 5 instalaciones y no se los dándole solo una obra. Esto quiere decir que, por ejemplo, vos contratás a X de empresa privada y a esa empresa sola le dejan tener una obra. O sea, si ya estaba trabajando en otra instalación, no lo van a dejar trabajar para vos, ¿no? Tenés que tener cuidado con eso. Eso quiere decir, no te busques una empresa que esté tapada de trabajo. A mí me alegra que mis colegas tengamos mucho trabajo, pero la distribuidora nos está poniendo el pie sobre la cabeza y no estaría dejando que eso suceda, ¿se entiende? Y, por ejemplo, ¿y esas empresas cuáles serían, digamos? Pregunto hay un porque listado. no estoy. ¿Y eso dónde hay un listado. ¿Y eso dónde se encuentra, digamos? Vos Pregunto podés, porque no lo sé. escribir a la página de Camusi y te la deberían dar. Si no, bueno, escribime al mail que yo compartí
Yo tengo mi fotocopia que es para darle a nuestros clientes para que se contacten con las empresas que hacen redes externas. Ah, ok. No, pregunto porque estaba ignorante, digamos, de todo lo que habías explicado y no sabía, digamos, o sea, todo lo que... No, tus preguntas vienen súper bien, Sonia, porque son las preguntas tipo, y agradezco que te sumes, que tiene el usuario. O sea, de nada sirve que este tema nos lo pongamos a hablar específicamente solo los matriculados de gas. Es más, muchas veces cuando nosotros tenemos estos diálogos, nos hacen ver cuáles son las dudas más frecuentes, qué es lo que hay que resolver, qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que hay que mejorar. Así que agradezco tu participación. No, no, está bien, pero en realidad sería, bueno, como medio engañoso, digamos, cuando en el sentido de que te dan un terreno y vos decís en lo contento que está que pudiste acceder a eso, construí todo y resulta que te llevas, digamos, la sorpresa cuando vas al tema de la instalación de gas. Sí, igual parece que para Como medio esos casos frustrante. complicados. Como medio Perdón, frustrante, digamos, ¿no? Paula, Adelante, adelante. Paula, ¿puedo aportar algo? no sé quién habla. Aldo. Aldo, sí, Aldo, con gusto. Mira, no sé si para clarificar algo, por, si un terreno sale por resolución municipal, por carta orgánica, ellos te lo tienen que entregar con servicios, en primera Deberían. instancia. Sí o sí. Eso, o sea, si te lo dan por una resolución que sale por resolución municipal del Consejo Deliberante, el terreno te lo tienen que dar con servicio, te lo tienen que dar con luz, agua, cloaca y gas. Todos los servicios esenciales. Ahora, cuando uno adquiere un terreno, como explicaba la señora, en el kilómetro 12, a un particular, eso está, Eso que escribiste. el periodo de factibilidad, digamos, de tener el gas, eso se presenta, o sea, si uno contrata a una empresa que hace redes, primero presenta un anteproyecto y después se ven las redes cómo están distribuidas en ese sector. Porque si no les da el caudal, tiene que hacer una gran inversión. O sea, no es tan fácil, digamos, hacer una extensión de red, porque a lo mejor están vendiendo terrenos, digamos, como dijo el ejemplo en el kilómetro 12, y a lo mejor la red está a 1 kilómetro y no tiene capacidad para absorber el consumo que va a tener esos terrenos que están vendiendo en este momento. Por eso primero tienen que, o sea, contratar a esta empresa y ellos presentan un anteproyecto, digamos, a ver si las redes, digamos, tienen el diámetro adecuado para soportar esos consumos. Eso nomás quería aportar. Está bien. Okay. Hola. Gracias. Juan habla. Sí, adelante, Juan. Sí, yo quería aportar un poquito más igual con respecto a todo esto y para no tirar tantas pálidas con respecto a la gente que tiene la posibilidad de llegar legalmente a tener un terreno, ya sea porque se lo accedió en forma por compra de propietario a propietario o que se lo da la municipalidad. Yo creo que en este caso hay dos opciones. Una, ya teniendo el terreno, es que la municipalidad haga la red de gas, y otra es que se junte el grupo de vecinos que está en un loteo, contrate una empresa, haga la extensión de red y esa empresa pida la factibilidad de la extensión de red a Camusi, ¿no es cierto? En este caso, también esas serían las dos opciones, o lo hace el municipio o lo hacen los particulares, esas serían las dos opciones. En el caso de Sonia, que decía, si yo quiero tener gas y mi vecino no tiene plata, o creo que, no sé si lo nombró o no lo nombró, en ese caso, digamos, la cabida que va a tener de poder llegar a tener red en su loteo va a depender de la capacidad económica que tenga el grupo de vecinos. Si el grupo de vecinos tiene la capacidad económica de juntarse entre todos y entre todos repartir el costo de la obra de esa extensión de red, lo más probable
es que la red de gas llegue hasta ese lugar. Si no, si está una sola persona y son 10 o 20 usuarios y uno solo quiere tener gas, lo más probable es que al corto plazo no lo tenga, ¿está bien? Y que esté limitado a que la municipalidad en algún momento haga una red de gas y que involucre ese barrio, ¿está bien? Y yo creo que esas son las dos opciones, ¿está bien? Y para seguir tirando buena onda con respecto a este tema, lo que hablábamos, el tema de las instalaciones internas. En el caso de que el loteo no tenga gas, está la opción de tener gas envasado, que sería en este caso Surgas. En ese caso, lo que le conviene al usuario sería hacer una presentación en Surgas para que le lleven las garrafas, hacer un plano como corresponde más o menos con todos los requerimientos de Surgas, y a su vez presentar paralelamente el mismo trámite hasta la inspección parcial de cañería en Camusi, hacer un trámite doble, digamos, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué los dos? ¿Por qué en Camusi si en realidad el gas va a ser envasado? Porque a mente del tiempo que tarda en tener gas ese loteo, ¿está bien? La ventaja que tiene de que tenga una presentación, por lo menos hasta el parcial de cañería, en Camusi, lo que le va a permitir es hacer una obra legal, ¿está bien? Que esté registrada en Camusi el año que tenga gas ya tiene un trámite iniciado y aprobado. Entonces, actualmente, Camusi pide hasta el parcial de cañería que las inspecciones sean a cañería descubierta, ¿está bien? Y si el usuario hace una instalación con gas envasado, tapa las cañerías y después dentro de 3 años que llega la red de gas, quiere tener gas de línea, digamos, gas de red, Camusi le va a pedir que necesitaba las cañerías y le van a hacer romper las paredes, los revestimientos, los pisos. Entonces, por eso es importante, que es algo que la gente tampoco, muchos no conocen, es que Camusi pide la cañería descubierta para ver por dónde pasan, ¿está bien? Entonces, por eso es importante, en el caso de la gente que no tenga red de gas y que tenga gas, quiera poner gas y sea el gas envasado, que haga el doble trámite, que haga el sacrificio, haga el doble trámite, pida la instalación de gas de Surgas y a su vez paralelamente lo haga con una presentación ante algún gasista matriculado en Camusi. Entonces tiene las dos. El día, si tarda 1 año o tarda 2, cuando le toque ya va a tener la mitad del trámite aprobado. Correcto, muy bien explicado, Juan. Me gustaría aprovechar que acá en este chat, si me permiten, Nelson, está Isidro Cotet, que es un matriculado que conocí en Lago Puelo cuando hice este relevamiento, para ver si otras localidades estaban así como tan complicadas en algunas cuestiones. Y un dato muy interesante, cuando estuve y lo conocí, es que él participó en esto de lo que tiene que ver con la transferencia entre gas del Estado a las distribuidoras. ¿Me escuchás, por ahí, Isidro? ¿Te puedo habilitar para que puedas compartir con nosotros? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, habla un poquito a ver si salís bien, Isidro. A ver, ¿se está escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, te pediría que así, si vos querés hacer un breve resumen, dejarnos alguna recomendación pensando en que participaste, ¿no? En esta transferencia, y para que escuchen también acá los invitados, incluso los profesionales del gas. La verdad, Paula, y la gente que me está escuchando, son temas recurrentes, son muchos años de discusión, de desgaste también. Yo estoy absolutamente convencido que esto que está planteando Paula y la lucha que está llevando adelante tiene que ver con parte del fracaso argentino y la fragmentación. Para entender lo que nos pasa hoy es absolutamente indispensable retrotraernos en el tiempo
y analizar las decisiones políticas que se tomaron en perjuicio de nuestro país. Fíjense qué cosa notable, hacía un poquito de memoria en esta cuestión y en este planteo general, Paula. En el mes de diciembre del año 92 se tomaron dos decisiones que realmente fueron trascendentes para el país. Uno fue el proceso de liquidación. Creo que hay horas de diferencia nada más en la liquidación, porque no fue ninguna privatización, fue liquidación de gas del Estado, un patrimonio gigante de los argentinos tirado a la basura, un esfuerzo enorme para regalarlo de esta manera. Y la otra decisión trascendente que acompaña, creo que en el mismo momento, es el cierre del Consejo Nacional de Educación Técnica, nada más ni nada menos. Una institución que supo liderar cómodamente los destinos de Latinoamérica y se tomó como modelo parte de las iniciativas que se habían llevado a cabo en este país. ¿Por qué hago esta reseña? Porque cuando se tomó la decisión de liquidarlo, de liquidar gas del Estado, entre otras, por supuesto, no es la única, se transfiere, en este caso, a una de las licenciatarias el patrimonio que dejaba gas del Estado. Para liquidar la empresa hubo que ejecutar un contrato de transferencia. Ese contrato de transferencia generaba en esta licenciataria, porque hay otras, una riqueza enorme entre lo que estaba enterrado y lo que estaba a nivel de suelo. Y en este caso más curioso todavía porque tenemos las dos figuras dentro de la misma empresa. Atento que la distribuidora no solo que distribuye el gas por redes, sino que además lo transporta. Eso es más extraño todavía. Paralelamente, en esos contratos de transferencia, fíjense lo que está sucediendo hoy, además del abuso concebido por todos los argentinos, o por lo menos por quienes nos representaron, hoy nos pone en jaque porque las redes que estamos ejecutando necesariamente deben ser regaladas. Se las debemos regalar a la licenciataria de manera inevitable. De lo contrario, nunca vas a tener gas. Hacé la prueba. Hacé la prueba con no firmarle el regalo y vamos a ver si tenés gas. Este magnífico plan extraordinario en beneficio de no sé quién, porque realmente trato de identificar siempre quién es el dueño, por qué razón se tomó semejante decisión, queda a cargo de un señor que quedó en la sombra, y siempre refresco la memoria de todas las personas que me puedan escuchar. Recuerden el apellido Dromi, por favor, recuerden el apellido Dromi. Ese señor es uno de los, si está vivo todavía, no lo sé, ese señor es el responsable de los contratos de transferencia de las empresas del Estado que fueron liquidadas. Ese señor acompañó al presidente Menem. Todavía en vigencia. ¿Qué va a suceder con esto? Que el día que a alguien se le ocurra terminar con la licencia, que en apariencia parece que cada vez es más grande, porque los abusos están concedidos, la licenciataria va a obligar al Estado Nacional
la indemnización correspondiente por todo el patrimonio que ha incrementado a lo largo de estos casi últimos 30 años, sin haber puesto un solo peso. Lo pusimos nosotros y ellos lo van a reclamar. Respecto del otro tema, de los abusos de quienes están a cargo, bueno, gente, forma parte de lo mismo. El abuso está concedido. Ya está hecho. ¿A quién le vamos a reclamar? Eso se firmó, se acordó, y cada vez encontramos alguna letra un poquitito más chica, y que gracias al bufete de abogados, porque Camusi se transformó en una empresa de abogados, van a ir en perjuicio nuestro cada vez más. Y lamentablemente creo que lo que se está agitando no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque independientemente de la necesidad de un organismo de control, la presión que van a tener que seguir ejerciendo sobre esos argentinos que van a quedar a cargo del ente, Paula, en Comodoro Rivadavia, van a tener que seguir haciendo presión sobre argentinos, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos. Es nuestro el problema, no es de los gobernantes. Entonces, creo que estamos en un punto realmente crítico. Es muy triste lo que nos está pasando, y vuelvo a insistir, esto tiene que ver con el origen del permiso que me adjudica Paula para comentar sobre esta historia. No es ni más ni menos que parte del fracaso y de la fragmentación. Esto lo hicimos los argentinos, no lo hizo otro, ¿eh? Muchas gracias, gente. Gracias, Isidro. Siempre es muy lindo poder escucharte. Tenés la historia de todo esto, así que ya te grabamos para escucharte muchas veces. Gracias por sumarte, Isidro. Nelson, no sé si hay más intervenciones o... Hola. Muchas gracias, Isidro. Adelante, Sonia. ¿Querías hacer una consulta? Adelante, Sonia. Habilitate el micrófono. No, preguntar por qué el señor Isidro dice que es, digamos, responsabilidad del, digamos, del ciudadano, algo así dijo, y no de, ¿cómo es esto? De las personas que tienen que regular esas cosas, ¿no? O tal vez entendí mal o interpreté mal. Isidro, ¿querés responderle? Sí, absolutamente, con todo gusto, Sonia. Okay. Procedo a explicarte por qué manifiesto que somos los argentinos, porque al presidente Menem lo hicimos llegar nosotros a ese lugar. Nosotros lo pusimos para que él delibere y gobierne por nosotros, con su equipo de gente que tuvo, con ese señor Dromi al que hacía mención. Sí, igual yo acompañando un poquito lo que explica Isidro, que uno de los especialistas en... Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de las personas. Se le corta el audio, me parece. Sí, se le corta un poquito. No tiene buena señal. Igual entiendo que lo que intenta decir Isidro es que cada vez que nosotros no nos involucramos, cada vez que dejamos que esto nos pase, cada vez que recibimos vapuleos de las distribuidoras, tenemos gas y nos olvidamos. De hecho, yo hoy tenía una usuaria que la invité, ella era de Santa Cruz, el perfil ideal para no ser de acá y poder contar la situación que tuvo este año. Hoy sobre la marcha decidió que no, o sea, obviamente se sienten de que en algún momento
te van a cerrar la llave de gas. Entonces, entiendo que Isidro lo que intenta decir es que cada vez que nosotros estamos en lugares en los que tenemos que evidenciar eso, cada vez que cada uno es cómplice con el mal accionar de la distribuidora, y sí, yo me siento también responsable, estoy de acuerdo con lo que explica Isidro. No, pero además, Paula, hay un tema central. Sonia, también va para vos esto que me contabas. El presidente Menem fue elegido por nosotros, por los argentinos. Y ojo, gobernó por 10 años, ganó 2 veces. No podemos echarle la culpa a ningún otro. El problema es nuestro. Claro, de ahí es que viene que las empresas nacionales pasan a tener este perfil privado, ¿no? Que requieren de un ente de control. Volvemos a lo mismo. Después hay que ver, bueno, Isidro, ¿vos te acordás la frase que me explicabas, el zorro puesto a cuidar las gallinas? Yo dije que si vos te sumabas al conversatorio, te toca explicar esa frase, Isidro. Y es simple, Paula. En las concesiones realizadas, hacemos pivotear funcionarios de las empresas y los metemos al Estado, o del Estado y los metemos en las empresas. Es parte también de la estrategia y de la picardía nuestra, ¿no? Exacto. Gracias por explicarlo. Después de haberte escuchado por primera vez a vos, en 3 instancias más, en distintas jerarquías del gas, manejan la misma frase, o sea, está instalada. Sí, pero cuidado, Paula. El gas, el tema gas como recurso, o la empresa del Estado que fue liquidada, no es la única. Lo mismo pasó con los teléfonos, lo mismo pasó con el petróleo, lo mismo pasó con el agua. Gente, el contrato de transferencia que lleva a cabo Dromi también tiene que ver con la liquidación del recurso agua. Argentina es el único país sobre la tierra que lo vendió. No nos vendieron a nosotros porque no nos quería nadie, pero si no nos hubiesen vendido como si fuéramos animales en los camiones, en las jaulas. Es esta la realidad. Esto nos pasó. Bien, gracias Isidro. Yo no sé hasta qué hora tenemos, Nelson, para este conversatorio, pero me gustaría ver si... ¿Hasta qué hora? No, cuando ustedes decidan, nada más, está abierto. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tomamos la inquietud, o si no, damos por finalizado la jornada cuando vos lo determines. No hay ningún problema. Acá Francisco Gómez, que es ingeniero mecánico, que siempre también le gusta dar su punto de vista. Francisco, ¿querés hacer algún aporte? Y después, si se va preparando alguno de los futuros ingenieros, que veo que mis alumnos están acá en el chat, los que son por ahí más que se animan a hablar, Ricardo o Nicolás, si también hacen algún aporte de su mirada desde esto que van a salir a esto que es la selva, y que se van a encontrar con estas situaciones, me gustaría que cierren ellos dando algún aporte. Francisco. Buenas tardes. Sí, yo en lo que veo en esto es toda una falta de criterio tremendo. Bueno, Paula, vos sabés lo que pienso. Vamos al caso. Yo hablo por el tema de las instalaciones internas, que bueno, es bueno lo que primero uno hace. Vamos al caso, la falta de información, no información técnica, sino por ahí muchas veces información administrativa de algunas cuestiones que tendrían que estar a la vista, y conocemos las respuestas, o se nos ríen en la cara o te toman el pelo. Y por otro lado, yo creo que justamente el tema de estos inspectores, esta gente que hay acá yo hablo acá por Camusi, ¿no? Digamos, ¿cuántos ingenieros hay ahí?
tan difícil es entender, agarrar, leer la norma NAG y decir, mira, la fábrica lo prueba el artefacto a 160 gramos por centímetro cuadrado. Centímetros cuadrados. Claro. Y decir, no podemos pedir 200, vamos a analizar la norma, a ver, no hay ese sentido común. Vamos al caso, o que venga un técnico en una obra a quererlo sobrar, a pasarlo por arriba. Obviamente, hay profesionales chanta también, con esto, pero una falta de respeto tremendo, sancionarlo, meter una sanción de 5 años, ponele. Paremos un poco yo creo que hay que parar un poco la cosa, ¿no? Vamos al caso, sabemos que hay inspectores que ni siquiera son técnicos. Entonces, ¿cómo vos vas a poder trabajar con ganas, tranquilo, meterle pilas? Y eso que nosotros podemos darle capacitación, integrarlos para que la cosa sea mejor y siga adelante, ¿sí? Y no, todo lo contrario. Parece que le entregamos vamos al caso, le entregamos un cliente cautivo porque no puede elegir otra cosa y encima te tratan mal. Qué sé yo, hay cuestiones, lo mismo que hablaba acá Juan, el tema de los caños de Sigas, ¿tá? Lo que es termofusión. Sí, está bien, conocemos el criterio nosotros de que tiene 2 años de vencimiento. Ahora bien, si nosotros vamos, lo instalamos, lo protegemos al caño, firmamos como profesionales que nosotros nos hacemos cargo, ya está. Sabemos cuál es el criterio, por qué los 2 años. ¿Tá? Gracias a eso yo tuve que dejar un trabajo. Prácticamente una persona que, bueno, hizo las cosas al revés y yo tuve que abandonar el trabajo. ¿Tá? Pero vamos al caso que le pedís a estos inspectores, le pedís una solución práctica, a ver cómo arreglamos, cómo hacemos esto. Y los tipos no tienen criterio, ni criterio como persona, ni como técnico, ni nada. No, por ahí eso es lo que a mí me choca. ¿Tá? Yo soy técnico mecánico también, no simplemente ingeniero mecánico, conozco del tema. Ahora bien, el tema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo eso? Yo creo que, ¿cómo le paramos todo esto? A todo esto, lo que hablaste del amiguismo, del que sale a jugar al fútbol, el cordero y todo esto, ¿cómo lo paramos? ¿Sí? Si a mí un tipo viene y me sanciona, yo agarro y ¿cómo yo me defiendo? Tengo que salir a contratar a un abogado, perder tiempo. Imagínate todo el tiempo que se ha gastado en hacer todos estos trámites, vos prácticamente, ir a hablar al Energas y todo. Son horas de trabajo, digamos, el tiempo perdido es plata perdida. Y mala sangre. Y mala sangre, y eso no te lo saca nadie, ¿viste? Por ahí a uno la calentura le dura, ¿viste? Y son días. Mirá lo motivada que estoy yo, que hice hasta el proyecto del pedido de control. Yo directamente había empezado el curso que daba el Energas. Cuando me empezaron a charlar un poco, no, ya basta, chao, te va, no lo hice más. Pero cuando a mí me dice que no, las distribuidoras tienen responsabilidad ilimitada. ¿Cómo que tenés responsabilidad ilimitada? Lo tenés todo en bandeja. Ni el formulario, el 3.4, lo cambiaron. Si se acuerdan, dice caja de jubilación. Ya la caja de jubilación no existe más. ¿Tá? No hay ni siquiera una biblioteca, no hay ni siquiera... Tendría que estar la norma NAGA ahí atada, en algún lado para que uno la pueda ir a ver, ¿tá? No, todo lo contrario. Entonces, bueno, llegamos a una bronca tremenda de que bueno, te rechazan, volvés para atrás, te rechazan, te sancionan, contratás un abogado, mientras la gente está sin gas. Y eso, poner, vos decís 70 días. ¿Cuánto estuvo Catalinix sin gas? ¿Tá?
Estuvo 2 años y medio, estuvo más o En el menos. caso ahí que expuse que estuvo un montón de tiempo exacto, sin gas. Claro, entonces uno va, hace el ensayo, agarra un tipo que no me gusta, va al inspector que no me gusta porque 2 centímetros la rejilla está más abajo, no me gusta por esto, por el otro. Pará, está el criterio del profesional, tenés una idea que un accidente no va a pasar. Puede pasar, fenómeno. Pero bueno, ahí es la responsabilidad de cada profesional. ¿Sí? Bien, eso es lo que quería aportar, nada más. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Acá Susana Galleguillo, que creo que ella tampoco tiene red en su casa, quiere hacer alguna consulta. No, les quería preguntar, en todo este tiempo de experiencia que tienen como gasistas matriculados, si alguna vez les tocó o conocieron a algún vecino que haya demandado a Camusi, o sea, legalmente, porque tengo entendido que el gas es un servicio vital, es un servicio esencial para la vida, y ante tantos tiempos y tanta burocracia y tantos idas y vueltas, ¿han conocido algún vecino que le agarró la locura, pagó un abogado e inició alguna demanda? Francisco acá incluso mencionó, yo cuando expuse hoy tapé todos los nombres, pero el caso que te conté de la usuaria que escribió en Argaz Trelew, en Argaz Buenos Aires, Camusi, y que le devuelve el papel el Enargaz de Trelew en particular, es una usuaria que es abogada. Claro, y que justo era clienta de Francisco. Y terminó renunciando. Bueno, contalo vos cómo terminó eso, Francisco, era tu clienta. Sí, bueno, vamos al caso que en todo ese trabajo, obviamente había que reinstalar el gas, porque obviamente le habían sacado el medidor, y bueno, hacer el ensayo de hermeticidad, qué era lo que pasaba. Le hicieron sacar una puerta, que esta puerta no me gusta, que esto es un baño y en el baño había un baño interno, como la casa se dividió, y bueno, quedó un baño, quedó un inodoro ahí, y bueno, lo utilizaban de lavadero. Y tenían, adentro obviamente tenían un termotanque, y habían puesto una puerta corrediza. Bueno, la puerta corrediza se le hicieron sacar el inodoro, taparlo. Después, bueno, el tema de las ventilaciones, hubo que hacer una ventilación más. Adentro de la cocina tenía unos caños como de 4 pulgadas, más o menos, en la salida de la chimenea. Y bueno, con ese tipo de cosas, cuando no me pedían esto, después me pidieron otro papel, si había tenido gas, después de eso, creo, no sé, otro papel más, y bueno, y a la final, después de 4 meses, colocaron el medidor y tuvo gas. Claro, vos tenías el caso también que recibías una inspección y tipo en la secundaria, después te caía otro inspector y te pedían otras cosas. De hecho, ese caso entró formalmente al Colegio de Profesionales y como contábamos al principio, el usuario se termina cansando, solo lo único que espera es tener el gas y cuando tiene el gas se olvida. Es como una cosa que lo tienen muy aceitadita y saben que el usuario no va a hacer nada, lamentablemente no va a hacer nada. Entonces esto pasan los años y bueno, sigue sucediendo, es así. Lamentable, pero es así. Por eso algunos profesionales estamos, bueno, nos animamos y estamos acá acompañando, ¿no? Un poco yo en organizar la información y exponerla, y otro poco en los colegas que por suerte me acompañan y le dan la veracidad acá a los hechos. Gracias a vos, Susi. No sé si acá tengo a Ricardo Vargas, que es uno de los únicos que me va quedando en este chat. Ricardo, hola, buenas tardes. Él es alumno avanzado de ingeniería y está como viendo esta película, ¿no? Ricardo, fíjate que Francisco es un ingeniero jovencito que apenas se recibió, no tenía ni quien le explique cómo era un trámite, bien lo pudo contar. ¿Cómo es tu mirada desde el lugar en el que estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer por este esfuerzo que hacen de generar estos espacios de
debates, que en verdad, de debates y exposiciones que la verdad no abundan, y a vos, Paula, por la clara exposición y charla que hiciste. Termino un poco preocupado por todo lo que se comentó. En lo personal me doy cuenta de que bueno, hay que seguir capacitándose. Vos hablaste de nuevos materiales que pueden fallar por las pruebas de hermeticidad. Después, el otro tema, esto de insertarse, o sea, de preocuparse, de estar al tanto, de involucrarse en estos problemas para poder obtener alguna solución. Entendí que el problema es la opresión de Camusi, y que necesitamos un ente estatal acá en Comodoro. Y yo tenía una de las preguntas, era esta: si en la Patagonia ya existe algún ente o está muy alejado de esta región. Y la otra que la había notado, que es ya como profesional, hoy por hoy, si me desenvuelvo como profesional, como gasista, ponele, en un proyecto, tengo alguna duda particular, hoy por hoy Camusi no me asesora, y si voy con la consulta, bueno, además de no responderme, pueden rebotarme, por decirlo, en el sentido del proyecto, y volver más extenso el trámite, que ya de por sí ya es largo, ¿no? Esas eran las dos cuestiones que me quedaron. Gracias por sumarte, Ricardo, y entiendo tus preguntas. Bueno, Ricardo, como les dije, es un alumno que pronto ya está a recibirse de ingeniero, o sea que va a ser un profesional para nuestra ciudad, y está bueno hacer un traspaso de información, así como Isidro lo hizo conmigo. Yo quiero aprovecharlo a traspasarlo con ustedes, y ojalá que Ricardo con sus compañeros también forme un equipo de trabajo tan lindo y tan bueno como el que tengo yo acá con mis colegas, ¿no? Pero bueno, respecto a tus preguntas, la primera, si existe alguna delegación, en particular se llama del ente de control. Al principio mencioné que la única en la Patagonia está ubicada en Trelew. Tiene 2 inspectores, uno se dedica a instalaciones internas y otro a externas, pero nunca, Ricardo, vinieron a Comodoro Rivadavia. Yo en esto de los trámites, y acá Isidro se ríe porque sabe que es verdad, como que empecé a hacer amistad, porque obviamente, bueno, son todos amigos. Yo trato de, no juego al fútbol, no pesco, no regalo cordero, como dije hoy en la exposición, pero tratando de hacer puentes que mejoren las relaciones, llegué a tener un contacto, y nos escribimos con Alexis, que es uno de los que está en Enargás Trelew, y me mencionó: Paula, no tenemos recursos para ir a ningún lado. O sea, si yo hoy quisiera que vinieran a mediar en algún problema que tuviera con un usuario, porque entre la distribuidora y el usuario siempre hay grises, hay condiciones particulares, bueno, no lo vamos a poder lograr. Y por otro lado, también esto de la práctica y de las problemáticas que me tocó trabajar, noté que la delegación Trelew es una pasapapeles. Pasapapeles es: recibo a Paula con una denuncia y lo que hago es la escaneo, la mando en bolsones, porque tienen delimitado el tamaño del bolsón que mandan por semana, o sea, es mediocre. Y recién eso llega a Buenos Aires, lo analizan, no sabes cuándo. De hecho, ya pudieron ver ustedes que tardaron 1 año en responder el material que habían recibido, y nosotros mandamos 400 hojas y recibimos una carilla. O sea, entonces, bueno, por esas cuestiones que nos preocupan es que estamos generando todos estos espacios, y que lo mejor de esto es que esta conversación está quedando grabada. Vamos a tener un link que lo pueden escuchar todos, lo podemos compartir. Isidro, lo logramos. Así que bueno, gracias acá a los chicos de la Unión Cívica de Barrio. Y respecto a tu pregunta 2, me recibo y como profesional
¿A quién le consulto? Bueno, Francisco no me deja mentir. Él es uno de los ingenieros que se recibió y no tenía a quién preguntar. Los matriculados de gas en esto de capacitar han formado un grupo. De hecho, siempre está pensado tener un grupo de profesionales que te reciban y te puedan ayudar. Como siempre te digo en las clases que tenemos, ustedes van a egresar de la universidad y tienen que tener una agenda de contactos así de grande, porque evidentemente cuando te toque hormigón consultarás a uno, cuando te toque sanitaria será otro, y cuando te toque gas, en principio tenés tus profesores que asientan bases confiables, y yo no soy tu profesora en instalaciones, pero te puedo hacer el contacto, si no se confía en mí, con cualquiera de todos estos gigantes que están hoy en el chat y que llevan años trabajando en las temáticas del gas, y que también son castigados por saber mucho, porque vos te imaginás que como funcionan las cosas, conviene quedarte con el que sabe poquito porque lo manejás mejor, porque no habla, porque no expone, porque le da miedo, a nosotros que por ahí somos profesionales, que la pluma y la palabra no nos da miedo. No nos da miedo agarrar una cámara, no nos da miedo contarlo. Yo tengo pagada la factura de gas. ¿Cuál es el daño más grande que me pueden hacer que el que ya nos hicieron? Entonces, esto sepan, Ricardo, que lo estamos haciendo por ustedes, para allanarles un poquito el camino, ojalá lo logremos. A ustedes, a mi hijo que está egresando del secundario, ustedes son los motores que nos dan energía para poder hacer todo esto. No sé si quedó respondido. Sí, Permiso, Paula, por favor. Por otro lado, hay una cosa que es muy importante que no debemos olvidar. Recordar lo que nos pasó y lo que permitimos los argentinos. Lo lamento, Ricardo, vos elegiste ingeniería. Vas a tener las complicaciones propias de tu profesión, que de por sí es durísima, pero tenemos que seguir contando lo que nos sucedió, tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasó, porque esa es la forma de no, o evitar por lo menos, de seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir tropezando con la misma piedra. Tenemos las complicaciones que nosotros mismos elegimos. Esto es una realidad. Nos puede doler, nos puede molestar, puede disgustarnos, pero esto es lo que nos pasó, no es otra cosa, ¿eh? Permitime que le responda algo acá, Ricardo. Vamos al caso, vos en la parte técnica, con todo el entrenamiento que te ha dado la facultad, vos no vas a tener problemas en tener criterio, en hacer la selección, poner el diámetro de una cañería, ese tipo de cosas vos no vas a tener problema. El problema que llevamos todos es la cuestión administrativa, el tema del formulario, qué es lo que llenás, qué es lo que no llenás, porque eso es lo que te falta. Ahora bien, vos tenés un criterio para hacer, digamos, una instalación de gas, la calculás y todo, no hay problema. Ahora bien, eso, llevas el plano, llevas los cálculos, llevas los formularios, y vos le tenés que explicar a un inspector que él en su vida lo único que hizo es aprender a manejar una tablita, ¿sí? Y la tablita le dice tal caudal, tal diámetro. Y vos en la facultad te tuviste que comer coeficiente de utilización, te tuviste que comer un montón de materias, desde termodinámica para arriba, para calcular una cañería, y vos te quedás con todo eso y a vos te rechazan el trabajo, ¿entendés? Vos en lo técnico, vos no vas a fallar. El problema es la cuestión administrativa, ¿sí? Uno por ahí dice, no quiere tener problema, no discute hasta que te llenaron. Una vez que te llenaron ya explotaste como he explotado yo. ¿Está? Yo y unos cuantos, creo, pero eso es el problema. No tienen criterio. Y una persona que no tiene criterio, vos le querés explicar todo, le querés explicar qué es lo que hiciste y sumarle todo el resentimiento que tiene encima. Y el tipo no te entiende. Es así, es como que quieras hablar con un chino o un africano de estos que venden chuchería acá en el centro.
Te vas a poder comunicar con un papelito, un dibujito, pero ese es el problema que tenés. Y entonces vos salís con una bronca tremenda porque no llegás a una idea. Nosotros podemos agarrar, nos juntamos, hacemos un trabajo, podemos discrepar en varias cosas, pero no vamos a estar discutiendo sonceras, ¿se entiende? Yo aprovecho por ahí a aportarle a Ricardo un panorama que está bueno que quede en la gente joven, que lleven la historia, y acá mis colegas me corrijan si yo me equivoco, ¿no? Hace un par de años atrás, cuando el precio del gas estaba bajísimo, de hecho recuerdo los gráficos que nos mostraron Juan en la capacitación, como que cerraba que la distribuidora te complique la vida para habilitar más usuarios. ¿Por qué? Porque no se quería vender el gas. Yo llegué a pensar que hasta nuestro país, Argentina, tenía una crisis energética, y eso un poco también lo demostró cuando nuestro país salió a comprar gas en barco a otros países. Yo no lo podía creer. Un barco estacionado al lado del otro, con lo que salía a tener esos barcos en puerto. Y bueno, cuando surgió esto de Vaca Muerta en Neuquén, era de esperar que ya crisis energética no tenemos, y ahí empezamos con estos problemas que hoy nos convoca, que es el aumento de la factura de gas, y en particular las problemáticas no pararon. O sea, esa gente está entrenada para no habilitar nuevos usuarios. Corríjanme si me equivoco. No, de hecho es así, Paula. Las regiones, por ejemplo, en nuestra región, la región de la comarca, se levantaron recientemente y no tienen más de 3 años. Acá estuvo totalmente paralizada la actividad. La actividad de gas fue parada porque no había inversiones. Pero tengo que responderle al ingeniero Ricardo, y el ingeniero que te precedió, Paula, el ingeniero Francisco, que estaba comentándole a Ricardo lo que seguramente le iba a tocar vivir. Yo tengo la receta para resolverle a Ricardo la problemática con los inspectores en Comodoro Rivadavia. Prepará corderos, le regalás uno a cada uno, un sándwich de mortadela, y lo llevas a pescar. No, perdón. Yo quiero decirle a Ricardo de que no le afloje. Él se está preparando para cambiar un poco toda esta historia, y con amigos, con gente que hablo, la gente que se preparó, la gente que se está preparando, solo que tiene más teniendo en cuenta la gente joven, ¿no? Como en el caso de Ricardo, son la gente que pueden dar vuelta a la historia, ¿está bien? Entonces yo, Ricardo, te invito a que esto, el cordero y todas esas cosas, la ponga entre paréntesis, es lo mínimo, es lo menos, ¿está bien? O sea, la gente se tiene que preparar para cambiar la historia también. Vos sos uno de los que se tiene que preparar para cambiar la historia, vos y tu grupo de trabajo, tu grupo de amigos también, la gente profesional, los nuevos también. Si no cambian la historia, la gente que se ha preparado, ¿quién la va a cambiar? ¿Está bien? Los chicos no pueden porque son chicos. Los estudiantes, en la etapa de estudiante, tampoco pueden porque se están preparando. La gente del medio, entre 30 y 50, pongámosle, hasta 50 la pelea. Después los 50 se cansa de pelear y abandona. Por eso que la gente grande se termina cansando y abandonando la lucha también. Y yo te invito a que no abandonen la lucha. No abandonen la lucha porque vas a ser una persona que se está preparando, que va a estar preparado y tiene que captar todo lo positivo que va para adelante. También lo negativo ya sabemos que siempre va a estar en la mano, lo negativo, la envidia, el comodismo también. Entonces yo te invito a que apunte a la parte positiva también. Yo soy una persona
que siempre digo que los que estamos más preparados son los que tenemos que meterle para adelante. Después del resto del circo, de eso ya sabemos que es la realidad, convengamos que es la realidad. Y de esa realidad en Argentina no vamos a zafar nunca también, no vamos a zafar nunca, pero bueno, tenemos que tratar de ser un poquito mejores. Yo creo que siempre, también lo digo, que somos un país mediocre porque todos le metemos un poco menos, ¿está bien? O sea, hay mucha gente que le mete mucho para adelante, como en este caso Paula, que bueno, se mete, se involucra, tira para adelante, y así como Paula, hay mucha gente también que tira para adelante, pero hay mucha gente que está en el comodismo, que quiere todo regalado, que todo le sirva, que se lo merece porque paga un impuesto, entonces yo pago mi impuesto, entonces necesito que me den esto, que me den aquello. Entonces, por eso es que caemos en la mediocridad, porque en la sumatoria de los que hacen mucho y en la sumatoria de los que hacen nada, ¿también? El promedio no da mediocridad. Entonces, ojalá que alguna vez todos los que se preparan, inclusive los que no se preparan, acompañen a los que están preparados, a los que tienen empuje, los que van para adelante, entonces para poder levantar un poquito más la vara y estemos todos un poquito mejor, ¿está bien? Porque si no, si todos pensamos que todo va a ser malo y que todo va a ir para peor, entonces sí, vamos a caer más bajo de lo que estamos. Entonces yo, Ricardo, te insto a que le dé para adelante y que todas estas cosas que no se ven bien, sea nada más que nubes en el cielo lindo que tenemos para adelante, ¿también? Y que esa nube la corramos con los vientos que nosotros podamos llegar a meterle y soplar fuerte para despejar el panorama. Bien, gracias Juan. Gracias Juan, re lindo. Juan es el coach del grupo de matriculados de gas, el que nos da ánimo. Bueno, no sé, ya llevamos 3 horas, creo que tendríamos que ir cerrando. Ricardo, gracias por animarte y conversar con nosotros. Tenés un patrimonio para aportar y llevar al futuro. No sé si querés decir algo. No. Bueno, yo para cerrar, los saludos a todos. Y quiero dejar esta frase, ¿no? Que ningún marinero sale bueno si no surfea tormentas, ¿no? Así que bueno, nos animemos a surfear. Es como adquirir práctica, es una práctica diaria. Gracias por el tiempo que nos dieron y voy a estar compartiendo todo este material a los mails que me va a pasar Nelson, calculo. Y bueno, sepamos que siempre la fila para la queja es re larga. La fila para sugerir cosas para mejorar llega a ser media. Y la fila para hacer, no hay nadie, quedamos pocos. Así que bueno, no me abandonen este equipo que siempre está y sigamos trabajando en beneficio de los usuarios. No sé, te paso la palabra, Nelson. Bueno, yo agradecerte principalmente, Paula, a vos y a tu equipo de trabajo. Para aquellas personas que entraron la primera vez, les queremos comentar que nosotros venimos haciendo jornadas sábados desde junio. Por eso los invitamos a entrar al canal de YouTube de UC de Barrio. Ahí van a encontrar todos temas inherentes a la ciudad y a la provincia, ya sea al Estado o a entes de control. Y para que sepan, el sábado que viene vamos a tener la charla sobre Internet, del servicio que presta en la ciudad aquellas prestadoras de servicios de Internet en la ciudad de Comodoro Rivadavia y Radatili. Así que bueno, aquellas personas que quieran participar, los esperamos el sábado que viene a la misma hora y con distintos disertantes, y agradecerles a todos por escuchar a aquel disertante, aprender y poner en práctica para mejorar la calidad de vida de todos. Desde ya, muchas gracias y estamos en contacto próximamente. Gracias por todo.